Hola, hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Ortiz de Ipetri Yoyeo y doy gracias a Dios por estos 21 días de ayuno y oración que han sido de mucha bendición. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué sería para usted una buena noticia? Quizás que le extendieron el contrato de trabajo, quizás le subieron el sueldo o aquella enfermedad que le habían detectado en su cuerpo, de pronto le avisan que ya no está. Cualquiera sea la buena noticia que quizás usted está esperando, si tuviéramos que definirla bíblicamente, la palabra sería evangelio. Exacto, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Y quiero compartir con ustedes un verso bíblico. Mire lo que dice Gálatas 1, el verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así es. Estamos hablando de Pablo, de este hombre que fue transformado por el poder de Dios y que en un momento llevó a tantos lugares tristeza, ahora estaba siendo utilizado para llevar las buenas noticias. Y eso es, hoy día quiero hablar sobre la importancia del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Y si pudiera utilizar hoy día una definición de Evangelio, me gustaría ocupar esta. La definición de evangelio podría ser el término de la guerra entre Dios y los seres humanos. Quizás usted me dice, es muy drástica quizás esa definición, pero déjeme llevarlo al contexto. La palabra evangelio utilizada por Jesucristo para definir el mensaje de salvación, esa palabra era utilizada en el Antiguo Testamento y en el tiempo donde Jesucristo estaba. Pero Jesucristo la utilizó porque cuando dos pueblos tenían guerra por mucho tiempo y esta guerra llevaba a estos dos pueblos que se confrontaban, traía destrucción, traía muerte, traía desolación, traía obviamente mucha tristeza. Después de pasar mucho tiempo, estos dos reyes de naciones o de pueblos se juntaban y escribían un tratado de paz. En ese tratado de paz se declaraban palabras que la guerra había terminado y se sentaban en una mesa y en esa mesa firmaban ese contrato y ese contrato se llamaba evangelio. Ese era el evangelio. Y la Biblia nos enseña que cuando ese contrato ya era firmado por los dos reyes de estos lugares donde la guerra terminaba, habían hombres y mujeres que tomaban este contrato o el evangelio y corrían a las plazas de los pueblos y de alguna forma cuando llegaban a las plazas ellos llegaban gritando, tengo un evangelio, porque el evangelio es buena noticia. Y cuando ellos escuchaban la palabra evangelio, se acercaban a donde este hombre o esta mujer y en la plaza este hombre decía, tengo un evangelio, tengo una buena noticia. Y la buena noticia era que la guerra había terminado. Es por eso que Jesucristo utiliza bajo ese contexto esta palabra evangelio. ¡Qué bendición! De hecho, si usted lee el libro de Samuel 18, 20, el 22, usted se va a dar cuenta que incluso las personas que llevaban ese evangelio, esa buena noticia al pueblo, eran merecedores de galardón. O sea, si lo llevamos a este tiempo, si usted y yo nos preocupamos de predicar el mensaje del Señor, seremos merecedores de un galardón, ya sea en esta tierra o donde Dios nos va a llevar a la eternidad. Así que debemos preocuparnos de llevar el evangelio. Vamos nuevamente al contexto. Cuando estos hombres llegaban y llevaban esta palabra al pueblo, imagínense lo que significaba: alegría, felicidad, gozo. Estaba terminada la guerra. Y ahora esos dos pueblos que por mucho tiempo habían peleado, ahora tenían paz. Es por eso que cuando Cristo utilizó la palabra evangelio para definir su mensaje, lo que estaba diciendo él estaba diciendo, vayan a los pueblos a anunciar que la división, que la separación que había entre Dios y el hombre ha terminado. Es por eso que él utilizó esa palabra evangelio. Es por eso que el evangelio siempre va a ser una buena noticia. Va a traer gozo, alegría, felicidad a las familias que aún no saben que el Señor ha restaurado. Recuérdese siempre que Jesucristo no firmó este acuerdo en un papel, sino en una cruz.
Él no firmó con una tinta, sino con su sangre. Es por eso que este evangelio tiene mucho más significado y mucho más valor para nosotros. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Padre, gracias por hacernos partícipe de este tiempo de llevar el evangelio a toda criatura que tantas personas hoy necesitan, que vayamos a las plazas, a las casas, nuestros familiares, a llevar este evangelio que traerá felicidad, que es buenas noticias para aquel que no la tiene. Gracias, Señor, por estos 21 días y pedimos tu bendición sobre cada vida y sobre los que se van a desafiar a poder seguir predicando esta buena noticia, predicar el evangelio. Gracias, que el Señor les bendiga.